Una carta llena de insultos al rey Felipe levanta ampollas en la zarzuela. La misiva falta gravemente al respeto al monarca y pone en un complicado aprieto las dotes de hombre de Estado de Sánchez. A ver cómo sale de esta, porque en Casa Real están indignados. A vueltas con el recibimiento que le preparan al rey en Cataluña estos días, Antonio Casado echa este jueves mano de su columna en El Confidencial para arremeter contra la última del independentismo, que el rey se disculpe por su discurso del 3 de octubre y apadrine el diálogo. Así, recuerda que la insidiosa pretensión de que Felipe V ejerza de mediador entre el Reino de España y una determinada facción política se contiene en la carta enviada a Zarzuela con la firma de Mas, Puigdemont y Torra. Destinatario equivocado. Como es lógico, la carta ha sido reenviada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responsable institucional en la clase de asuntos expuestos en la carta de los tres tenores del separatismo catalán. ¿Cómo podrían hacerlo, el uno y el otro, a partir de una carta en que una parte empieza insultando a la otra? Según Casado, la carta no tiene desperdicio. Se propone un diálogo en el que, de entrada, una parte acusa a la otra de ejercer violencia, represión y persecución. Aunque, en aras de explorar una posible salida al conflicto, el presidente del gobierno quisiera refrendar una hipotética mediación del rey en virtud del artículo 64 de la C. El periodista añade que nos hacemos una idea de cómo puede sentirse Felipe V, que ejerce la más alta representación del Estado, cuando en el fulero discurso secesionista cumplir la ley se asimila al atropello de la democracia y los derechos civiles. De paso, piden que se explique sobre su alocución del 3 de octubre. Tan difícil es entender que el rey recuerde a los poderes del Estado su deber de garantizar el orden constitucional si resulta amenazado. A su juicio, basta un pequeño esfuerzo reactivo frente a los marcos mentales del soberanismo para desviar la carga de la prueba hacia los firmantes de la Carta. Son los agitadores del golpe al Estado, Declaración de la República Independiente de Cataluña, los que deberían explicar a los catalanes, a todos, y al resto de españoles el porqué y el para qué de su golpe al Estado en que reside la fuente del autogobierno de Cataluña. Es de aurora boreal engañar a la opinión pública haciéndole creer que el rey puede implicarse en la solución del conflicto. Para Casado, la carta de los tres tenores pone a prueba la condición de hombre de Estado de Pedro Sánchez. Ahora tiene ocasión de demostrarlo, a riesgo de perder el favor de los nacionalistas en el Congreso. La prueba del 9, el viernes, en Tarragona, donde coincidirá con el rey y, probablemente, con Torra, en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Salvo que, como algunos correligionarios le aconsejan, el presidente les deje plantados si antes no hay gestos para la distensión. Poderes del Estado su deber de garantizar el orden constitucional si resulta amenazado? A su juicio, basta un pequeño esfuerzo reactivo frente a los marcos mentales del soberanismo para desviar la carga de la prueba hacia los firmantes de la Carta. Son los agitadores del golpe al Estado,
Declaración de la República Independiente de Cataluña, los que deberían explicar a los catalanes, a todos, y al resto de españoles el porqué y el para qué de su golpe al Estado en que reside la fuente del autogobierno de Cataluña. Una carta llena de insultos al rey Felipe levanta ampollas en la Zarzuela. La misiva falta gravemente al respeto al monarca y pone en un complicado aprieto las dotes de hombre de Estado de Sánchez. A ver cómo sale de esta porque en Casa Real están indignados. A vueltas con el recibimiento que le preparan al rey en Cataluña estos días, Antonio Casado echa este jueves mano de su columna institucional en la clase de asuntos expuestos en la Carta de los Tres Tenores del separatismo catalán. ¿Cómo podrían hacerlo, el uno y el otro, a partir de una carta en que una parte empieza insultando a la otra? Según Casado, la carta no tiene desperdicio. Se propone un diálogo en el que, de entrada, una parte acusa a la otra de ejercer violencia, represión y persecución. Aunque, en aras de explorar una posible salida al conflicto, él presigna en el Confidencial para arremeter contra la última del independentismo, que el rey se disculpe por su discurso del 3 de octubre y apadrine el diálogo. Así, recuerda que la insidiosa pretensión de que Felipe V ejerza de mediador entre el Reino de España y una determinada facción política se contiene en la carta enviada a Zarzuela con la firma de Mas, Puigdemont y Torra. Destinatario equivocado. Como es lógico, la carta ha sido reenviada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responsable inherente del gobierno quisiera refrendar una hipotética mediación del rey en virtud del artículo 64 de la C. El periodista añade que nos hacemos una idea de cómo puede sentirse Felipe V, que ejerce la más alta representación del Estado, cuando en el fulero discurso secesionista cumplir la ley se asimila al atropello de la democracia y los derechos civiles. De paso, piden que se explique sobre su alocución del 3 de octubre. Tan difícil es entender que el rey recuerde a los